Dijimos entonces que Santo Tomás comentó varias de las obras de Aristóteles, aunque no todas las terminó. Varios de los comentarios que tenemos hoy están incompletos. Estaba trabajando en ellos cuando tuvo aquella célebre experiencia mística y no escribió más. El comentario a la Ética de Nicómaco sí está completa, afortunadamente. Como ya dije, este comentario lo realizó Tomás entre los años de 1271 y 1272, es decir, ya al final de su vida. Pero ¿qué significaba en la época de Tomás hacer un comentario a un libro? Esa es la pregunta central que hay que responder. Hoy día, si a alguien le dicen que lea cierto libro y luego haga un comentario, seguramente leerá el texto y luego, de forma breve, resumida, dará su opinión acerca del libro, resaltando los temas que le parecieron más relevantes y quizá realizando alguna comparación entre el libro que leyó y otros de temática igual o parecida. Para Santo Tomás la cosa era distinta. Para él, o más bien para su época, comentar un libro significaba tomar ese libro e ir explicando renglón por renglón todo el libro, de tal manera que el resultado final era un libro incluso más grande que el libro que se estaba comentando. Entonces el comentador tomaba cada párrafo y explicaba lo mejor posible cada idea de ese párrafo, cada concepto, tratando de aclarar lo mejor posible lo que el autor había querido decir. Si había un concepto complejo, el comentador se detenía a explicarlo exhaustivamente, con ejemplos, con otros conceptos más claros, más conocidos, etc. La idea, entonces, al comentar un libro, era aclarar de la mejor manera posible el sentido del texto, las ideas que el autor había querido transmitir. Eso era, básicamente, comentar un texto. Santo Tomás realizó entonces el comentario a varias de las obras de Aristóteles. De esa manera, la Ética de Nicómaco es el libro principal de las ideas éticas de Aristóteles. Escribió otros dos sobre ese tema, uno que se llama La Gran Ética y otro que se llama Ética a Eudemo o Ética Eudemia. Pero la Ética de Nicómaco es el libro en el que ya quedan de forma definitiva plasmadas sus ideas sobre la ética. La obra está dividida en 10 libros, a lo largo de los cuales Aristóteles desarrolla una multitud de temas como la felicidad, el bien, las virtudes, los vicios, la amistad, el placer, el modo de adquirir la virtud, etc. La Ética de Nicómaco es un libro que toda persona medianamente culta debería conocer, porque contiene las ideas centrales de la visión ética que ha sido la predominante en la cultura occidental hasta hace muy poco tiempo. De hecho, la modernidad la reemplaza esa visión ética, pero no la reemplaza por una nueva ética, sino simplemente por la negación de toda ética, es decir, por el relativismo. Pero ese ya es otro tema. Santo Tomás comentó los 10 libros que componen la Ética de Nicómaco y sus comentarios ayudan a entender admirablemente a Aristóteles, porque al leer de manera directa el escrito aristotélico muchas cosas no son claras, totalmente claras. Entonces, cada vez que aparece un párrafo que no se entiende lo que Aristóteles estaba queriendo decir, va uno al comentario de Santo Tomás y todo se ilumina perfectamente. Dijimos ya que son muchos los temas que Aristóteles trata en su libro y aunque recomendamos obviamente leer la obra completa, entera, hay algunos libros de particular importancia, como por ejemplo el primero, donde Aristóteles habla de la felicidad humana, o el sexto, donde habla de las virtudes intelectuales y en especial de la prudencia, o el libro octavo, donde expone
sus ideas acerca de la amistad, que son particularmente importantes y de hecho muy hermosas. Todos esos libros los comenta Santo Tomás y la luz que aporta con su comentario es inmensa. Es la diferencia entre ir a un sitio turístico por primera vez sin ningún tipo de guía o ir acompañado de un guía experto que nos va explicando el lugar, nos va señalando las partes más hermosas, los peligros y nos va contando datos curiosos durante el recorrido para hacer más ameno y más agradable el viaje. Como muestra de la genialidad de Santo Tomás en este comentario, quiero explicar aquí brevemente el prólogo que el santo escribió. Santo Tomás tenía la costumbre de que a cada obra que escribía le ponía antes un prólogo y a veces ese prólogo es igual o incluso más lleno de sabiduría que el texto como tal. En el prólogo a la Ética a Nicómaco, Santo Tomás expone de manera sencilla lo que se conoce como la doctrina de los 4 órdenes de la realidad. Claro, como Santo Tomás va a comentar un libro sobre ética de Aristóteles, entonces comienza por ubicar la ética en el conjunto de las ciencias y dice entonces Santo Tomás que como lo propio del sabio, la tarea del sabio es ordenar las cosas, poner orden. Conviene saber entonces qué tipos de órdenes puede la razón humana estudiar, contemplar. Y entonces Santo Tomás dice que en primer lugar hay un orden de cosas que la razón conoce, la razón puede conocer, pero no hace, no fabrica, no produce. Es decir, hay un tipo de realidades que el hombre puede conocer, pero que no dependen para existir de ese conocimiento del hombre. Es el orden de las realidades naturales, realidades que existen de manera independiente del conocimiento humano. Luego, hay un orden que se deriva del conocimiento que la razón tiene de sus propios actos. Se trata entonces del orden de las cosas pertenecientes al pensamiento, al conocimiento, al razonamiento, que la razón conoce y al mismo tiempo hace existir. Ese orden sí depende de la actividad de la razón. Es el orden de los conceptos y de los pensamientos. En tercer lugar, está el orden de la actividad voluntaria, libre, que la razón conoce y está llamada a dirigir, porque el ideal de la actividad voluntaria de los seres humanos es que siga los dictados de la recta razón. Se trata entonces este orden voluntario de un orden que está llamado a depender o a ser dirigido por la voz directriz de la razón. Y finalmente está el orden que la razón puede introducir o crear en las cosas materiales por medio de las artes y de las distintas técnicas humanas. Este orden, este cuarto orden, en parte depende de la razón y en parte es anterior e independiente de ella, porque la realidad sobre la cual las artes humanas trabajan es una realidad natural, que no depende de la razón humana. Por ejemplo, la madera con la que el artista fabrica la silla existe, esa madera existe independientemente de la mente del carpintero. Lo que el carpintero añade es una nueva forma a esa madera, la forma de silla. Esos son entonces a grandes rasgos los 4 grandes órdenes de la realidad que Santo Tomás de manera brillante resume en este prólogo. Santo Tomás en un par de párrafos breves y con una sencillez admirable resume toda la realidad. El primer orden de cosas que la razón conoce pero no crea, lo estudia la filosofía natural, que incluye la metafísica. El segundo orden de cosas que la razón crea al considerar o al estudiar sus propios actos de conocimiento, sus razonamientos, lo estudia la lógica. El tercer orden que la razón busca introducir en el comportamiento voluntario lo estudia la ética. Y el cuarto orden que la razón introduce en la realidad material le corresponde a las distintas artes y a las distintas técnicas que el hombre crea con el paso del tiempo para mejorar sus condiciones materiales de vida. Entonces, si nos fijamos, es verdaderamente admirable la capacidad de Santo Tomás para sintetizar
tanto en tan poquitos renglones. La doctrina de los cuatro órdenes resume de manera admirable todo lo real, toda la realidad, lo ordena y le asigna a cada orden, a cada uno de estos cuatro órdenes, una ciencia encargada de su estudio. Y este es tan solo el prólogo del comentario, la puerta de entrada del comentario de Santo Tomás a la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Nos ayuda a hacernos una idea de la cantidad de doctrina y de sapiencia, de sabiduría que nos vamos a encontrar después a lo largo del texto si lo recorremos ayudados por los comentarios de Santo Tomás de Aquino.